Bueno amigos, con este pequeño dibujito les voy a explicar más o menos cómo es el calefón que vamos a hacer con una llanta, campana de freno de camión, perdón, y un tacho de compresor viejo. La llama va a ir acá, y el tacho de compresor va a ir soldado 3 caños en su interior, como se ve en la parte de arriba. Entra el agua fría por acá y sale el agua caliente por arriba. La llama, que va a ir, la llama del calor que va a ir por dentro de los caños, va a calentar el agua alrededor del tacho. Esto sería un sistema pilotubular. Las calderas vienen de dos formas distintas, que son acuatubular o pilotubular. Acuatubular cuando pasa el agua por adentro de los caños, pilotubular cuando pasa el fuego por adentro de los caños o el calor. Esto no es una caldera, pero es un calefón. Esa más o menos la forma que vamos a hacer, así que vamos a proceder a arrancar y después vemos los resultados. Fíjense, ya tenemos el tacho cortado, tiene muy buena pared, debe tener unos 10-12 milímetros de espesor, muy buena pared, así que lo que vamos a hacer ahí es una tapa para la parte de abajo y bueno, con el diámetro de la campana. Así que vamos a cortar con el plasma la tapa de por lo menos 3-4 milímetros y arrancamos.
Ahí ya se está llenando. Vamos a cerrar ahí. Vamos a dejar que rebalse por la válvula de respiradero que tenemos ahí. Este caño, por supuesto que después el dueño lo tiene que llevar hasta arriba del nivel del tanque para que respire y no se pase de presión si tenemos un problema que se llene de vapor, ¿no? Ahí cuando rebalse ahí, vamos a cerrar y vamos a empezar a hacer fuego. Y después ya vamos a hacer circular para ver cómo sale el agua caliente de este calefón a leña, todo con reciclados. Ahí está, ya está al nivel. Ahí vamos, después de una hora más o menos, ya sale calentita el agua, tiene la entrada abajo. Obviamente después el dueño le va a hacer toda una vuelta de ladrillos, donde va asentado el calefón, y obviamente lo va a aislar, lo va a sellar el calefón, así que va a quedar muy bien. Ahí está calentando ya, tiene capacidad para 100 litros, ya lo estuvimos viendo. Y bueno, espero que les guste, amigos, con reciclado, con pocas cosas, nos hicimos un calefón. Saludos.